Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El invitado nuestro es realmente un gustazo, es un directo amigo, a pesar de las grandes diferencias que tenemos. La primera, obviamente, que él es del Deportivo Quito, yo soy de la Liga. La segunda, de edad, yo soy bastante mayor que Rodrigo, sobre todo por la forma de pensar que tengo, y yo soy bastante antediluviano. La tercera, porque cuando éramos de edades, el Rodrigo era bastante, me rebasaba por la izquierda cuando hicieron Foderuma, cuando hacían las políticas en el Banco Central en los años 70, hacían cosas que los progresistas de ahora ni las soñamos. Y la cuarta, obviamente, ideológica ahorita, porque el Rodrigo con el tiempo se ha hecho derechoso. Así es que muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Estamos encantados de tenerte. Muchas gracias, Pedro. Es un placer para mí tener esta posibilidad de conversar contigo. Yo siempre he admirado tu pensamiento. Para mí eres uno de los mejores economistas Ay, que muchas gracias. hay aquí en el país. Mira, yo quisiera sin duda enfrentar los problemas actuales, ¿no? Yo creo que estamos viviendo temas muy delicados aquí en el Ecuador con el tema de la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero y sobre todo por la gran turbulencia internacional que no se resuelve en un bajón de las bolsas de valores, y tiene que ver con una relación muy umbilical, digamos, el sistema financiero ecuatoriano, con las offshore, con las guaridas fiscales, con las redes internacionales de bancos, sobre todo el angloamericana, en fin, ¿no? Pero yo quisiera que hagamos un recorrido para que nuestra audiencia pueda aprovechar tu experiencia de vida. Entonces hacía referencia, por ejemplo, a los años 70 y bueno, fueron unos años en los que en el Ecuador sí cayeron uno que otro banco, en los años 50, en los años 60, pero no había crisis sistémicas como la brutal que tuvimos a finales de los 90. Cuéntanos, ¿cuál era la situación en esa época y cuáles fueron el marco normativo y el criterio de política económica y reguladora, ¿no es cierto?, que evitó que hayan crisis sistémicas en el Ecuador en esas décadas anteriores. Bueno, muchísimas gracias. Oye, mira, lo que hubo, diría yo, en los años 70 fue, diría, una cúspide del Banco Central. El Banco Central estaba dirigido por un grupo de economistas muy valiosos, gente que había estudiado en las mejores universidades, y esos manejaban diversas secciones de la economía, por ejemplo, cuentas nacionales, la parte fiscal, la parte monetaria, la parte de balanza de pagos, la política internacional. Cada una de estas áreas estaba manejada por un economista que era experto en ese campo y que se había preparado en el exterior. Era realmente el Banco Central fue un lujo. Fue mucha gente que fue becada por el Banco Central y que en realidad estuvo dirigiendo el Banco Central. Entonces había un pensamiento único. El Banco Central era quien, diría yo, conducía la política económica, manejaba la política económica, tenía mucho más importancia que el resto de instituciones económicas en el país. Bueno, yo llegué a esa institución muy joven, cuando era estudiante del primer curso de la Universidad Central, y fui a lo largo del tiempo trabajando en aspectos que estén vinculados a la parte monetaria y financiera. Estuve trabajando en balanza de pagos, donde había un personal muy capaz que conocía a fondo lo que es la política de la balanza de pagos, cómo elaborar la balanza de pagos en base a metodologías del Fondo Monetario Internacional, y eran conocedores profundos de balanza Y de ahí era pagos. la, Estaba el la ley de caso de... cambios internacionales, ¿no? Que hizo un economista del Fondo Monetario que se llamaba Robert Triffin, o Robert Triffan decían algunos, que era belga. Mira, tú hablas de...
fue un economista que fue profesor de la Universidad Yale y que fue la persona más importante en la creación del Fondo Monetario Internacional, en el aparato económico que hizo del Fondo Monetario Internacional. En base a los modelos que él presentó, fue lo que el Fondo Monetario Internacional comenzó su trabajo para análisis de los diversos países. Entonces, nosotros tuvimos la suerte en el Banco Central de tener un alumno de él que estuvo en Yale, el economista Ángel Serrano, que fue realmente el primer monetarista que tuvo el Ecuador. El Ecuador ha tenido muy pocos monetaristas, Pedro. El asunto es que la política monetaria en la universidad se estudia como una materia más, una materia nada más. Entonces, indudablemente, para especializar en política monetaria, que es un área de la economía, algo similar a lo que es la neurocirugía en medicina, que se Pero necesita este yo creo especialización. que es un tema muy importante aclarar, porque el hecho de que tengas una especialización en monetario no quiere decir, y no hay que confundirlo, con que tengas una visión reduccionista, monetarista, en el sentido, qué sé yo, de Friedman o en el sentido de los actuales, de la gente actualmente del Fondo Monetario Internacional que piensa que solamente el tema monetario importa, ¿no? Yo conocí también en el Banco Central a estos tecnócratas, ¿no? Es decir, no necesariamente tenían ninguna vinculación política y bueno, vos mismo no se puede decir que tú estabas restringido a una escuela del pensamiento, es decir, siempre había una discusión respecto a distintas corrientes del pensamiento, aunque tu especialización sea monetaria, tu especialización sea fiscal, etcétera, ¿no? Así es. Mira, un monetarista tenía que saber mucho de economía y tomaba la especialización de monetaria y tomando en cuenta de que el Ecuador es un país de desarrollo, necesariamente tenía que estudiar desarrollo económico para tratar de conducir la política monetaria en base a un país en desarrollo, porque no es lo mismo manejar la política monetaria en un país desarrollado que en un país en desarrollo. Entonces, muy bien. Yo diría, fui un discípulo de Ángel Serrano, un discípulo total de él. Yo éramos muy amigos y conversaba cuando yo estaba allá en el Banco Central, conversábamos de monetaria y él me dio muchas luces de monetaria y yo conocí realmente mucho de lo que todo, digamos, la forma como el Fondo Monetario analizaba. Él era un genio en esas cuestiones. Conocía exactamente, había sido funcionario del Fondo Monetario Internacional y manejaba muy bien los modelos que el Fondo Monetario hacía. Él no era un hombre de derecha, él fue un hombre de izquierda y tenía un criterio de que la economía no es realmente una ciencia, sino que es una arte que está al servicio de la gente. Entonces, eso también me inculpó a mí y yo fui con esa visión, fui a los Estados Unidos a estudiar. Y siempre yo estuve preocupado de no olvidar mis raíces, de ser un miembro de un país en desarrollo muy pobre, que era el Ecuador. Entonces siempre estuve yo tratando de vincular lo que yo venía aprendiendo para el caso del Ecuador. Tú sabes, la teoría monetaria, por ejemplo, más que nada, es una teoría hecha en países desarrollados, está desarrollada en Inglaterra y en los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que darte cuenta que un banco en Inglaterra es totalmente diferente a un banco en el Ecuador o un banco en los Estados Unidos. Esas son instituciones muy técnicas que conocen muy bien del riesgo y lo manejan muy bien el riesgo.
Entonces ellos Pero están acá en preocupados. el Ecuador esto de aquí es un tema muy importante, esta separación que tú haces, ¿no? A pesar de que la gente fue a estudiar a los Estados Unidos, tú mismo, ¿no es cierto? Venía acá y uno se encontraba con una situación distinta y había que aprender de algunas experiencias. Es decir, por ejemplo, el banco, el First National Bank de los Estados Unidos, del de Hamilton, ¿no es cierto? Él estuvo prestando también para los grandes proyectos nacionales, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, sin el Banco Central no hubiera habido Banco de Fomento, sin el Banco Central no hubieran habido el desarrollo bananero, no hubiera habido después del desarrollo del café, no hubiera habido el desarrollo del camarón, el desarrollo de las flores, ¿no es cierto? Con las operaciones sui generis y con una cantidad de operaciones directamente vinculadas a la concesión de crédito productivo, cosa que ahora es pecado mortal. Sí, mira, lo que tú estás diciendo es la verdad. Cuando yo vine acá, pues, yo, dándome cuenta de los problemas, pensé yo a adoptar una política monetaria que yo llamo cualitativa. O sea, la política monetaria es muy importante por los efectos que produce en la economía. Entonces tú siempre tienes que estar presente de que lo que tú estás haciendo, cómo va a afectar a la gente que menos recursos tiene. Eso es importantísimo. Entonces tú te encuentras con que el mercado, llamémoslo así, monetario, bancario, aquí era un mercado que concedía crédito en base a prioridades. Y las prioridades para los bancos eran los clientes que más recursos tenían, los que más utilidades les generaban. Entonces, ellos eran la primera prioridad en la concesión de crédito y en los negocios que el banco hacía. Entonces, indudablemente que una empresa con recursos abundantes era un cliente especial en el banco. Muchas veces el gerente llamaba y pedía un crédito de 1 millón de sucres en esa época y le daban el crédito y después le mandaban el pagaré para que firme y no habían garantías para ellos. Entonces, te digo, ¿cuánto tenías vos en el banco para ser un cliente de acuerdo al grado que que el banco privado le daba? Entonces, si vos eres un cliente con muchos recursos, con muchos depósitos, tenías un trato especial, especialísimo del banco. Las personas que no tenían recursos no eran clientes bancarios, ni siquiera tenían cuenta corriente. Entonces, nunca pensé que podían beneficiarse directamente de los servicios bancarios. No habían esa posibilidad de que uno teniendo recursos que te hacían de clase media baja para abajo, vos podías tener servicios financieros. Entonces, había muy pocas gentes que tenían cuentas corrientes y que tenían servicio de crédito de los bancos. Porque ese tipo de gente no era útil para el banco desde el punto de vista de las utilidades. Entonces vos enfrentabas eso. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que adoptar políticas para que los servicios financieros se modifiquen. Vos puedes modificar el mercado. Por ejemplo, en esa época, el sector agrícola era un sector de mucho riesgo y por lo tanto la banca no tenía interés en conceder crédito a ese sector, al sector agropecuario. Y ni siquiera diría yo al sector agropecuario. No había, los buenos clientes estaban en Quito y Guayaquil. Entonces el crédito se concentraba en las ciudades de Quito y Guayaquil. Habían sucursales bancarias fuera de Quito y Guayaquil que lo que hacían es captar recursos de ahí para mandarlos a Quito y a Guayaquil. Entonces había una influencia muy importante de que este... Una ley del embudo que encima de la matriz histórica de concentración lo empeoraba a través de esta transferencia de recursos hacia las grandes ciudades, que probablemente aquí no necesariamente se daba el mejor uso, ¿no? Así es, no se da mejor uso, indudablemente. Entonces,
había muy bien lo que estás diciendo, un embudo que se concentraba, llegaba solamente a Quito y Guayaquil. Entonces yo fui en esa época. Y otra cosa, como tú te darás cuenta, si la banca era una banca que privilegiaba a la gente que tenía dinero, las instituciones bancarias se concentraban, el tamaño de un banco era aquel que llegaba a servir a clientes más grandes en Quito y en Guayaquil. Entonces, en esa época, por ejemplo, la Previsora fue el banco que dominaba más o menos el 70% del mercado. Era un banco muy importante y estaba localizado en la ciudad de Guayaquil. Claro, Guayaquil es diferente a Quito. Guayaquil sí tiene actividades productivas que indirectamente o directamente van al sector rural, mientras que Quito estaba concentrado para actividades, llamemos, industriales y comerciales. Entonces, una de las cosas que yo cuando vine me di cuenta del embudo. Yo dije, el embudo se produce ¿por qué? Porque los bancos conceden crédito en base a prioridades. Y la cúspide de las prioridades están los ecuatorianos que más recursos tienen. Y en la base los que no tienen recursos. Entonces, si tú tenías liquidez, si no tenías liquidez, ibas cortando por la base. Solamente dabas a los de arriba. Entonces, vos tenías en esa época que te decía de la Previsora era un banco que crecía muchísimo, mucho más que el resto. Guayaquil era la ciudad que era la ciudad bancaria, llamémoslo así. Era ahí donde más había medios de pago, liquidez, porque tenía sentado ahí un banco muy importante y que ese banco usaba el embudo. Tenía sucursales en todo el Ecuador y de todo el Ecuador traía para Guayaquil y para Quito. Para Guayaquil primero y para Quito segundo, porque esa era la prioridad del banco. Pero en términos nacionales, era un banco que crecía en crédito alrededor de un 20, un 25% Qué bárbaro. anual, ¿no? Entonces, en esa época que había la política monetaria, no distinguía, no tenía una, no había una cualidad, no se preocupaba del embudo. Voy yo al Banco Central y me encuentro con que había una disposición, una resolución, en el sentido que decía que los bancos no podían dar crédito más que el 3% trimestral del crédito que tenían, ¿no? Previamente, quiero decirte, el abuso del banco o la previsora se manejaba muy solo en la previsora. El resto de instituciones financieras para la previsora no tenían importancia. Entonces ellos se trataban de una forma, digamos, se creían superiores, ¿no? Y Inclusive generaban respecto a otros bancos de Guayaquil. otros bancos de Guayaquil y de Quito. O Ujú. sea, no Bueno, podías y además ellos compararse. estuvieron muy cercano al Banco de la Previsora, era quien fue presidente interino Otto Arosemena Gómez, ¿no? Fue Ótaro Semena Gómez, muy bien lo que tú dices, y Rodrigo Icaza fue un gerente del Banco La Previsora. Y el padre de Rodrigo Icaza fue una persona muy importante en la creación y en la evolución de la previsora. Rodrigo Icaza fue una persona que eh, era un tipo que había estudiado en Pensilvania. Yo le conocí, tuve la suerte de conocerle al presidente del Banco Central de Cuba, al de los comienzos. Y él me decía a mí, Rodrigo, yo me hice muy amigo con Cuba, tuve una relación muy cercana en la parte económica, en la parte monetaria. Él me decía, oye, Rodrigo,
¿qué hace Rodrigo Icaz en el Ecuador? Le digo, es gerente del banco más grande. Ah, me dice. Entonces ustedes sí tienen un buen banquero. Él había sido compañero de Rodrigo Icaz en Pensilvania. Entonces, era realmente un tipo muy formado, pero era un tipo que tenía una relación, un tipo muy especial. Era un amigo de Jorgas. Él era de una jorguita de amigos que era muy amiguero. Entonces a sus amigos les daba crédito para que formen empresas o les daba empresas para que ellos manejen. Entonces, y además le impostaba un pito la oligarquía, la competencia. Entonces, él, por ejemplo, fue un tipo que le quitó un negocio a Clemente Yerovi. Clemente Yerovi era un importador de carros suecos y él fue a Suecia y le dijo, miren, yo les doy una garantía bancaria de que voy a importar tantos carros suecos y deben a mí la representación. O sea que Entonces, la le previsora le dieron a quitó él. primero la presidencia y luego le quitó el negocio de la importación de los carros suecos. Así es. Y eso hacía con la oligarquía, no le querían. La oligarquía en Guayaquil, la gente con recursos no le querían. Y eran solamente el grupo de amigos de la jorga de ellos quienes se beneficiaban. Entonces vos viste que muchas empresas que salieron de la previsora estuvieron manejadas por los amigos de él, que también era gente de la oligarquía, pero eran mucho más, ¿cómo te diría? Machullitas en el sentido de Quito, eran de la jorga en Guayaquil, entonces eran los amigos, ¿no? Entre esos amigos de la jorguita de ellos también estaba, por ejemplo, gente como los Febres Cordero. Ellos también eran parte de ese grupo, ¿no? Eran amigos que jugaban fútbol en la calle y que después se beneficiaban también de las relaciones con la previsora y tenían otros negocios. Por ejemplo, el presidente del banco, la previsora, fue el hermano de León Febres Cordero, el hermano menor, cuando tuvo el problema, ¿no? Presidente Ótaro Semena, el hermano de León Febres Cordero, y después ya, esos manejaban el directorio, pero Rodrigo Cáceres era el que manejaba y hacía todo. La parte Pero tenía, técnica. bueno, entonces te digo, la banca no le querían por las actuaciones que tenía la previsora. Entonces logró que la Junta Monetaria, que el Banco Central pusiera este límite. Hubo un problema de que ya era la época petrolera y comenzó a crecer la oferta monetaria y no podían controlar muy bien el asunto de precios. La inflación subió. Entonces dijeron, hay que controlar la inflación y la forma de controlar la inflación es controlando la oferta monetaria. Una de las formas de control de la oferta monetaria se idearon los famosos economistas de esa época, ¿no? Digamos, quienes manejaron y dijeron, pongamos un límite al crédito. Bueno, Y ahí ese estuvo límite, Alberto Dají cuando era jovencísimo, ¿no? no, El no, asunto no, de no, ahí no estaba exacto. la señorita todavía, ahí no estaba. Entonces pusieron ese límite de crédito. Alberto ahí ni siquiera estudiaba todavía. eh, Bueno, porque después hicieron alguna cuestión en la que decía que no los dólares que entraban al país no podían ser utilizados, entonces solamente un límite para los dólares del petróleo que podían ser sucretizados, con lo cual el gobierno se veía obligado a reemplazar esa fuente de ingresos con deuda. Verás, Pedro, en esa época, estamos hablando de los 60, los 70, Ah, ya, ya, había es el, mer- anterior. había el mercado libre y el mercado oficial. Entonces, tenían libertad. Las exportaciones tenían la obligación de vender al Banco Central, pero había un funcionamiento libre del mercado libre de divisas. Ahí se movían las divisas que cada vez, que el sector privado, por ejemplo, cuando tú
tenías negocios que no querías que se lo haga a través del Banco Central, lo hacías. Pero si eras exportador, tenías que vender las divisas del Banco Central. Y si eras importador, importadas comprando divisas al Banco Central, porque las divisas en el Banco Central tenían un precio más bajo que las del mercado libre. Hay que acordarse Entonces, que en ese entonces, hasta 1968, 1970, el dólar estaba a 18 sucres. Después en 1970 se sube a 25, ¿no? sí, así es. El dólar estaba a 18. Hubo una devaluación en el año 70, que el dólar subió y llegamos al dólar de 18 sucres en los 70 De 25. y de 25. Antes de lo que te estoy hablando, antes de que yo entre al Banco Central, fue la devaluación. Bueno, entonces, como te digo, por el embudo, porque el banco más importante del país era el que concentraba la mayor cantidad de crédito y porque el banco actuaba de una forma que afectaba a la oligarquía, pusieron el tope de cartera. Yo me di cuenta cuando yo vine de que ese tope de cartera, el único que le afectaba era al banco, a la previsora, a ningún otro más, porque por ejemplo, el Banco Pichincha crecía al 4% anual y los otros igual. Habían otros bancos de descuento, la filantrópica, no crecían más del 5 del 6% anual. El único que crecía al 20 era la previsora. Entonces, al que le afectaron tremendamente con esta medida fue al banco la previsora. Entonces, eso generó a la previsora una limitación de el financiamiento crediticio, que era la forma como los bancos, a través del crédito, era lo que generaban utilidades y les generaba recursos para capitalizar al banco en el futuro. Adicionalmente, vieron que en realidad la diferencia seguía siendo marcada, se iba reduciendo la diferencia entre bancos. Entonces, tomaron la decisión, el banco, la previsora fue el banco que más depósitos de ahorro tenía. Ahí los bancos se decía que tenían una sección comercial, una sección de ahorros, ¿no? Una sección de ahorros y el depósito a plazo, que era muy importante para el banco, para los bancos que prestaban servicios y que tenían muchas sucursales, porque la gente de clase media, la gente de ingresos más bajos, la forma que tenía de tener servicios financieros era a través de los depósitos a plazo. O sea, usaban los bancos para mantener sus depósitos a plazo, no para que le den crédito, sino como para guardar sus recursos. Entonces, la previsora era el banco que más depósitos a plazo tenía. Entonces, comenzaron a subir el encaje a los depósitos a plazo. Y ahí sí le afectaron tremendamente. La Hay que previsora acordarse que llegó, en ese entonces el encaje no era remunerado como ahora, porque los bancos necesitaban operativamente, tenían, inclusive deberían haber pagado al Banco Central los servicios que prestaba. Ahora el Banco Central les paga a los bancos por tener el encaje. digamos, era limpio el encaje como debe ser. O sea, en política monetaria te dice el encaje tiene que ser limpio. No tiene por qué pagar. Lo que es un instrumento de política para captar recursos, para reducir la oferta de recursos en el mercado, ¿no? Para limitar la expansión, para lograr que la creación de dinero sea menor, porque le estabas quitando recursos y trasladando al Banco Central de la sociedad, del sector privado, trasladados al Banco Central y quedaban en el Banco Central muertos. Bueno, entonces se le afectó y tuvieron problemas la previsora. Vine yo me di cuenta de eso, de lo que decía, y dije, no, aquí lo que están haciendo, el manejo de la política, es golpear de la previsora. Entonces eso yo no voy a permitir.
Entonces yo comencé primero eliminando el porcentaje de crédito que se ¿Esto en qué podía año dar. es, Rodrigo? Eso más o menos en el 76, 77. Se limitó el 78, se limitó y tampoco se, hubo una diferencia entre el encaje de depósitos de ahorro y depósitos monetarios, ¿no? O sea, no se afectó al depósito de ahorro, más bien al depósito de ahorro había que ayudarle más, debía tener un menor encaje que el depósito monetario. Es importante ubicar que entonces regía la Ley General de Bancos, también diseñada por el Fondo Monetario de esa época y por Robert Griffin, ¿no? Es que es un personaje muy importante que no tiene nada que ver con la ideología que tuvo después, esa ideología absolutamente cerrada y Eso es castigadora. muy bien lo que estás hablando. Robert Stifling no era un hombre de derecha. Robert Stifling era un tipo con, con mucho conocimiento financiero y él mantenía un criterio de que al mercado tienes que controlarle. Al mercado tienes que controlarlo. Por eso era que las políticas que la adoptaba tenían determinados controles, hay regulaciones. Ya, y esto que tú mencionabas es para didáctica de los compañeros que nos oyen, ¿no? Entonces, la banca tenía la sección comercial, la sección de ahorros, la sección a la vista, y eran muy cuidadosos, no había cómo entreverar, es decir, eran muy cuidadosos en la regulación prudencial en torno al manejo de esos dineros, ¿no? Así es, así es. No como Eran, ahora. no, bueno, entonces había distinción en las regulaciones entre las secciones que vos llamas de ahorro y las secciones de crédito. Entonces, muy bien. Eh, entonces fui eliminando, la previsora llegó a tener los problemas que tuvo, más fue por la influencia, por la arbitrariedad que hubo al permitir a la banca que adoptara determinadas medidas que le impacten a la previsora. Por eso fue los problemas que la previsora tuvo. Adicionales a que, te digo, en parte, la canalización del crédito era para la jorguita también, que unos eran eficientes y otros no fueron eficientes. Entonces, unos créditos dados por la previsora fueron muy riesgosos, ¿no? Pero, Y hay que recordar, perdón, que años antes de esta regulación con dedicatoria tenía que ver con el ascenso de otros bancos que eran rivales de la previsora, que llegaron también a ser autoridades del Banco Central, ¿no? digamos, comenzó, por ejemplo, la creación, ahí se inició el Banco del Pacífico, con Marcela Añado. Bueno, y Marcela, El Banco de Guayaquil tuvo a Danilo Carrera también como gerente del Banco Central en el 72, 74, ¿no? digamos, él fue en el año 76, fue gerente del Banco Central, pero Danilo Casero fue uno de los que participó en lo que te estoy hablando, de golpear a la previsora. Entonces, muy, muy bien, llegan ellos, entonces comienzo yo a adoptar otra cuestión que digo, el embudo, no solamente que hay embudo, sino que no se concede crédito tomando en cuenta la economía ecuatoriana. Nosotros, realmente el sector agrícola era un sector atacado por el mercado, porque, como te digo, si no se le daba crédito, el sector agrícola crecía de una manera sin mayor impulso de parte del sector público. Poco se hizo. Se hizo en esa época de Galo Plaza, con Yerobi comenzó a desarrollar el sector bananero, pero sin el impulso de una política financiera que esté atrás. Déjame que te cuente algo que de pronto vos no conoces bien. En los años 30, y eso yo conocí por algunas tradiciones orales, ¿te acuerdas del señor Franco, Gustavo Franco? Él Claro, pertenecía a una célula clandestina del Partido Socialista dentro del Banco Central, que incluía a José Corsino Cárdenas y que empezaron desde los años 30, sobre todo después de que
se dio la guerra de los 4 días. Recuerda que estaba ahí Neftalí Bonifaz al principio y entonces hubo una especie de golpe de Estado dentro del Banco Central inmediatamente después de la fundación, que tenía su correlato entre los militares con Luis Larrea Alba y entonces se cambia con Baquerizo Moreno. Y empieza una política, esa política restrictiva, absolutamente apegada a lo que decían Kemmerer y los doctores, los money doctors que decían de ese momento, que era una política muy estricta que justamente evitaba que haya crédito a los sectores productivos, empiezan a tratar de reanimar la economía del país. Y entonces esta célula con la que empieza el instituto, digamos, la sección de investigaciones económicas, que después se fue gerencia, después fue toda una transición institucional, pues este sector tenía coordinación, por ejemplo, con Colón Serrano, que después fue uno de los ministros claves de Galo Plaza, ¿no? Con Clemente Yerobi y ellos. Y entonces ellos empiezan, ¿no es cierto?, a hacer una serie de políticas con ventanillas de descuento especializadas en el sector agrícola, que después se transformará en el Banco de Fomento a finales de los años 30 y que ya en los años 40 se tomará un papel fundamental en el crédito para extender el cultivo de banano en el proyecto que tenía Galo Plaza, de que aquí no sea la United Fruit como en Centroamérica, las grandes plantaciones, sino que también incluya, digamos, pequeños y medianos propietarios, ¿no? Solamente por ponerte un antecedente que yo encontré en los estudios técnicos del Banco Central. Verás, mira, Pedro, tú dices algunas cosas importantes. El Banco Central fue una institución que los economistas, muchos economistas, fueron socialistas, eran gente de izquierda. Uno de ellos, Cosino Cárdenas, pero no solamente él, sino la gran mayoría de los economistas que habían estudiado afuera y regresaban al país, no eran gente de la oligarquía, eran profesionales técnicos que estudiaron y que provenían de niveles económicos de clase media baja. Entonces, Ángel Serrano era un hombre de izquierda, era socialista. Benalcázar era un hombre que manejaba la política fiscal igual, y así Campos, el que manejaba balanza de pagos, igual. La mayoría eran de izquierda, no había más bien gente de derecha en el Banco Central, eran de izquierda. Entonces eran muy preocupados. Ahí tuve yo mis primeras raíces, me rodeé de esa gente. Entonces yo también me movía dentro de una política cualitativa, que llamo yo, preocupado de la gente pobre. Entonces comenzamos como Juan Casals, fue un economista que se dedicó a la reforma agraria y que vino al Banco Central y manejó la parte agrícola. Y él comenzó con las famosas créditos, los créditos que se daban con fondos financieros, que comenzaron a solicitar financiamiento a bancos como el Banco Interamericano, al Banco Mundial, para conceder créditos a mediano y largo plazo para sectores importantes, como por ejemplo la agricultura. Entonces, los famosos fondos financieros para la agricultura eran los únicos recursos que se concedían a un plazo más o menos adecuado para financiamiento de inversión. Y entonces Porque no hubiera habido el boom bananero, no hubiera habido la pesca, no hubiera habido la diversificación de las exportaciones, después no hubiera habido el tema del camarón y de las flores, bueno, y ahí fueron las operaciones sui generis, ¿no? Y sí, también mira, el pero tema, eso yo no diría en esa época. claro, Eso viene eso fue bien, posterior. porque yo digo, comienzan con las operaciones, en las operaciones de estas, primero las sui generis para financiar el banano, sobre todo, que era un financiamiento anticipado de exportaciones bananeras de corto plazo, 180 días. Entonces se financiaba al banano a 180 días. Y comenzó los fondos financieros en cantidades reducidas, pero comenzaron a funcionar. Vengo yo y digo, no, aquí tenemos que, lo clave en el Ecuador es que tenemos que desarrollarnos
a través de exportaciones. Esa fue el desarrollo hacia afuera. Entonces comienzo yo a empujar, a crear líneas de crédito internas en el propio Banco Central para conceder crédito a mediano y largo plazo para el sector productivo. Entonces ahí nacen los bonos de fomento agropecuario y algunas líneas de crédito a mediano y largo plazo para conceder al sector agrícola, al sector, al sector de exportaciones, al sector industrial. Entonces, los primeros créditos de camarones fueron en mi época. Cuando recién se iniciaba el negocio de los camarones, me acuerdo yo de Esteban Girola, del Rodrigo Lañado, comenzaron con este negocio que encontraron en unas pochas de agua que tenían que salían camarones. Entonces fue el Banco Central y les dio crédito a mediano y largo plazo para que puedan ellos arriesgarse a hacer piscinas camaroneras y poder pagar después de haber hecho las inversiones. Entonces tenían periodos de gracia importante y comenzaron a desarrollarse el sector camaronero. Y el sector camaronero comienza a desarrollarse con tecnologías ecuatorianas, porque no había tecnología. En esa época no habían piscinas. Comienzan ellos a desarrollar con piscinas inmensas de 2.000 hectáreas, de 1.000 hectáreas, porque entraba el agua del mar y no tiraban alimentos, porque el agua del mar que entraba ya venía con alimentos. Entonces se iba produciendo el langostino de una manera más silvestre, llamemos. Y ahí Pero el Banco del Pacífico jugó un papel muy importante, porque ya no era la política del come solito de la previsora, sino que empezaba a diversificarse el tema de los grandes bancos también, ¿no? así es, no solamente el Banco del Pacífico, ahí comenzaron los bancos, a los bancos en Guayaquil, comenzaron a conceder créditos, se dieron cuenta de que el sector agrícola era un sector muy importante y comenzaron a desarrollar cacao, banano, todos los productos de exportación, arroz y toda la producción agropecuaria comenzó a salir porque simplemente ellos decían, yo puedo pedir un préstamo al Banco Central a 10 años plazo, que corro muy poco riesgo y desarrollar estas inversiones que después me iban a generar más negocios, no solamente con ellos, sino hasta con, date cuenta, el sector trabajador en el campo, primero en el sector de exportador, fueron los que más ganaban y tenían ya recursos que les sobraban y comenzaron a tener líneas de crédito, no líneas a depositar en depósitos a plazo, en depósitos de ahorro. Entonces, comenzó a haber un crecimiento importante de la actividad económica. La masa monetaria comenzó a crecer más. El Ecuador era un país que estaba bloqueado en su crecimiento por las políticas restrictivas que habían. Al Y eso es abrirse un importante, poco, esto es muy importante, sobre todo para los dogmáticos que están ahorita proliferando de izquierda y de derecha, además, en las universidades y sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Se aumentaba la masa monetaria, pero como estaba vinculada a la producción, al crecimiento de la producción, eso no se reflejaba en inflación. no, 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 todo lo contrario. Lo que hacía es, se reflejaba la masa monetaria, se aumentaba el potencial productivo del Ecuador y con eso se impactaba sobre la inflación para que ésta no crezca. Y lo que generábamos era divisas que era importante. El país no tuvo problemas de balanza de pagos, no solamente por el petróleo, sino porque hubo una fuente de crecimiento del sector exportador muy importante, muy importante. Entonces, comenzó a adoptarse medidas de, como te digo, no solamente en la parte, encontramos que no solamente la parte económica era importante para el desarrollo de la gente, para el desarrollo de la economía,
sino que teníamos que seguir adoptando determinadas políticas en el Banco Central que tenían un impacto positivo en la economía, que fue el desarrollo cultural. Se hizo cuestiones muy importantes, se compró la biblioteca Jacinto León Camaño, se compraron bibliotecas, se ayudó al sector productivo, Y lo más ¿no? importante, Rodrigo, se creó Foderuma, ¿no? Espera aquí, después de eso, cuando comenzamos a visitar, nos dimos cuenta de que uno de los problemas que había en economía era que los beneficios que estábamos generando no llegaban realmente a las bases, principalmente de la sierra, a las comunidades, ¿no? No había ahí recursos y había un tratamiento desigual respecto al desarrollo de las comunidades indígenas y al desarrollo normal en el sector rural. Entonces comenzamos a decir nosotros, ¿por qué si aquí se está produciendo en el sector rural algunos productos que no requieren de tecnologías muy avanzadas, sino tecnologías backend, que es fácil de adaptar, desarrollemos con unas organizaciones campesinas el financiamiento de crédito y se nace Foderuma? Nace Foderuma, eh, pero Fondo de Desarrollo Rural Marginal, por si acaso, para los que ya no se fondo acuerdan, de porque eso de ahí es para desarrollo rural, historia, lastimosamente, Rodrigo. Ahora es pecado hablar de Foderuma. Eres comunista, te fondo. vas a ir al infierno por hablar de Foderuma. Yo hablé Fondo de Desarrollo Rural Marginal, que en parte proviene también de mi experiencia en el Banco Mundial. En la época de McNamara se preocupó mucho de que el banco de Desarrollo, el Banco Mundial, comience a conceder crédito a los gentes de recursos bajos. Y él comenzó con un producto muy importante que fue el desarrollo rural integral, ¿no? A financiar desarrollo rural integral. Cuando llamaba integral era que no solamente era economía, era educación, era salud y todo lo que tiene que ver con actividades que benefician al bienestar de la persona, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nosotros quisimos iniciar porque era importante el trabajo con el sector campesino de bajos recursos. En esa época solamente la gente de extrema izquierda trabajaba en beneficio de ellos. Entonces era difícil que vos te metas a trabajar porque enfrentabas a los sectores agrícolas pudientes en la sierra que eran anti, que eran gente conservadora. Entonces nosotros teníamos que tener mucho cuidado en el desarrollo y creamos un producto que técnicamente fue excelente. Y ahí participó Porque, Fernando Velasco, ¿verdad? Que era, venía del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, de la CEDOC, de la FENOCIN, de los grupos y de los sindicatos y de las comunidades indígenas, ¿no? mira, Pedro, Fernando fue alumno mío en la universidad. Yo vine muy joven aquí a dar clases en la universidad ya. Tenía menos de 28 años y fui decano de la Facultad de Economía. Entonces, yo tuve también una experiencia en la Facultad de Economía, introduciendo una forma de enseñar totalmente diferente. Y tuve una relación de mucha amistad con los alumnos, porque casi había diferencia de 4 o 5 años de edad. Entonces se desarrollaron y comenzamos a hacer trabajos importantes en la Universidad Católica también. Muchos de ellos fueron al Banco Central. Y como te digo, con Fernando yo tuve una Era la relación época muy del rector Hernán Malo, ¿no? Del padre Hernán Malo. mala. Con Fernando tuvimos una relación muy estrecha, extremadamente estrecha. Con Fernando era un tipo muy estudioso y cada momento venía a mí a conversar para que le indicara, le guiara en algunas cosas. Era un tipo muy bueno. Yo le metí en Foderoma a él, porque conociendo cómo era un tipo dedicado, preocupado,
y fue a él, lamentablemente murió visitando un proyecto de Foderuma y tuve que yo ir a recoger después de un avión. Y regresamos a Calectos con ya Fernando muerto. Pero te digo, así como él, hubieron un grupo de gente muy importante. Comenzamos por primero a trabajar no solamente porque esto era desarrollo integral, tenía que ver con los niños, tenía que ver con educación. Desarrollamos productos de educación informal y trabajamos muy cercanos. Había una persona en UNICEF, Vesnia Bosnia, era una Yugoslavia que había trabajado con Tito y que era brillante, brillante. Conocía mucho de participación, era experta en participación. Ella trabajó en Yugoslavia en asuntos de participación y vino acá. Ella es la que contaba y decía que en Yugoslavia tú hablabas del comunismo y todo eso. Y la gente del campo te decía, vos, bueno, si el comunismo es tan bueno, primero, ¿por qué no prueban con los animales? Entonces ella vino acá y adoptó políticas de participación sumamente interesantes. Y ahí fue, y era metodológica, experta en metodología, y comenzamos a desarrollar una metodología especial para Foderuma, en donde por primera vez se trabajó mirando objetivos. Objetivos, ¿cuál era el objetivo que teníamos? La mejora del bienestar. Entonces, ¿qué es bienestar? Algo cuantitativo que puedas medir. Era mejor educación, mejor salud, mejores alimentación, mejor organización y participación. Entonces, esos fueron los objetivos que nosotros medíamos y teníamos que trabajar para aumentar la mejora de la salud, la mejora de la educación, la mejora en nutrición, la mejora en organización y cómo participan mejor en las decisiones que tomen. Entonces fue algo muy importante que cuando nosotros dimos a conocer la forma en que nosotros estábamos trabajando, la gente del sector agrícola, del campo, digamos los tradicionales, se impactaron y dijeron, estos están haciendo cosas muy importantes. Entonces fueron partidarios más bien de esto, porque nosotros trabajamos con gente experta a nivel mundial que desarrollaron todo esto que te llamo de educación informal. Nosotros desarrollamos con gente experta en educación informal en el mundo, que venían acá. ¿Cómo desarrollamos esto? Y aquí la educación informal fue muy importante. Ahí es donde se ponía en los profesores, teníamos a los niños, era una especie de jardín de infantes, pero manejado muy técnicamente, en el sentido, por ejemplo, la educación física no era la tradicional, sino que se hacía, vamos al campo y vamos cogiendo piedritas y hagamos cosas, subamos al árbol, cosas cotidianas que la gente hace en el campo. Y después decíamos, con las piedritas de estas, usemos las piedritas y al estudiante que llegue, al niño, le decíamos, a ver, ¿por qué cogiste tú la piedra? Entonces él comenzaba a pensar y decía, la piedra por tal y tal cosa, esta hoja por tal y tal cosa. Entonces él pasaba y explicaba por qué había cogido esas cosas. Entonces fue una educación tremenda y fueron esos niños que fueron educados en Foderuma los que después manejaron a los campesinos, fueron dirigentes de los campesinos. Es un tema muy importante y yo creo que buena parte de quienes nos están oyendo no sale de su asombro, porque todo esto se hizo desde el Banco Central del Ecuador. Y entonces ahora se Así es. supone que el Banco Central, inclusive la gente del Banco Central, ¿no es cierto?, tiene una visión de un dogmatismo cuasi religioso, ¿no? Es decir, de una cuestión sectaria, de algún culto medio satánico en torno al tema monetarista Mira, más estrecho, y no se da cuenta de la historia que ha tenido el Banco Central. Hablamos desde los años 30 mismo, pero tú estás hablando de una cantidad de cosas que se hicieron bajo dictadura, ¿no? sí, y verás otra cosa.
otra cosa que salud, por ejemplo. Nosotros introducimos la salud informal. Enseñábamos a uno de los dirigentes de la comunidad que era preocupado de asuntos de salud, porque era el que manejaba la salud ahí dentro de la comunidad, en la forma como ellos manejan. Entonces a él le enseñábamos a que tenga una cajita en donde se le pagaba a él, se le pagaba por el trabajo. Él tenía una cajita donde, por ejemplo, podía medir la temperatura de la gente de una forma de medir totalmente heterodoxa, inventada, o sea, con nuevas formas de manejar, cómo medir la calidad del agua. Eso hacía él. Y cuando estaba enfermo una persona, él podía curarle o no, mandaba a un hospital, alguna cosa avisada. Entonces, hubo servicios de salud que fueron muy importantes, no informal. Entonces crearon estos, esta gente que antes era preocupada también de la salud de la comunidad, pero ahora con más herramientas. Entonces, por ejemplo, él tenía que mirar las vacunas. Todos los niños tenían que estar vacunados. Entonces, él tenía que seguir eso para que todos los niños estén vacunados. Entonces, Mira, hacían trabajo. imagínate todas las maravillas que podríamos conversar y todo esto lastimosamente, no solamente que se acabó en la época de Febres Cordero, creo que estaba de gerente Carlos Julio Manuel, sino que ahora está totalmente satanizado, ¿no? O sea, todo esto simplemente Mira, es algo tabú, no Pedro, se puede hablar de estas cosas. Pedro, mira, ¿y de dónde crees que salían los recursos para Foderuma? Los recursos de Foderuma, el beneficiario de las utilidades del Banco Central era la Junta de Defensa Nacional. Y estábamos en un gobierno militar. Y yo tomé de las utilidades del Banco Central 100 millones de suples anuales para financiar Foderuma. De ahí nace Foderuma. Y los militares aceptaron, porque en mi época las utilidades del Banco Central crecieron mucho. Entonces ellos estaban recibiendo recursos que antes nunca habían recibido. Entonces se dieron cuenta, como también eran personas que tenían su inclinación social. Eso es indudablemente que los militares eran gente de clase media y que estaban de acuerdo con esto. Mira, Entonces ellos estuvieron. este es un tema que yo creo que sobre todo los estudiantes, los profesores de las universidades, de las facultades de economía, deberían hacer tesis al respecto. Así es que aprovechenle a Rodrigo ahí con todo ese conocimiento y empiecen a buscar en la bibliografía. En el Banco Central se publicaba, en cuestiones económicas se publicaban estudios, hay estudios técnicos internos que muestran, porque hay algunos críticos que dicen, ah, todo es puro ruido y nada de resultados. Entonces, aquí hubieron resultados, por un lado, cualitativos, como los que estás mencionando, pero también hubieron resultados cuantitativos Facultativos, en mira, términos de las condiciones de vida de la gente, pero también en términos de la producción, ¿no? así es, indudablemente, eso hubo. Y te digo, yo recuerdo que cuando yo salí del Banco Central, todas las cámaras de agricultura me condecoraron a mí. Y gran parte era por Foderuma, porque ellos se dieron cuenta, estando en el campo, de que para ellos era mucho mejor tener unos empleados que sean mucho más capacitados que lo que tenían antes. Y Mira, yo ellos creo que también. si me permites, por cuestiones de tiempo, mira, hemos encuadrado entonces cómo fue el tema de la gestión y en ese marco yo quisiera que, si por favor pudieras regresar al tema de la crisis, el tema de la crisis de la previsora que después revienta, ¿no es cierto? Estabas contando un poco con los prolegómenos, pero era importante ubicar en qué contexto se hacía. Se hacía en un contexto, ¿no es cierto?, de crecimiento de la economía, de diversificación de la economía en general, pero también de desarrollo institucional del Banco Central en sus capacidades de gestionar cuantitativa y cualitativamente la economía ecuatoriana. Cuéntanos un poquito, retomemos esa historia que estabas contando de cómo se evitó que la crisis de un banco, ¿no es cierto?, se convierta en una crisis financiera sistémica. Nosotros tuvimos una gran oposición, digamos en el sentido de que querían acabar con la previsora, ¿no? Era bien difícil que hablemos de un crédito de emergencia para la previsora, ¿no?
sobre, eh, había ya Es la decir, ya comunidad. estaba, ya era evidente que estaba en problemas muy graves la previsora a finales de en los 78, 77. Yo no diría problemas muy graves, yo no diría eso así, porque mira, ¿qué hicimos nosotros? Le, a la previsora se le liquidó parcialmente, o sea, se le permitió que tenga la sección de ahorros y la comercial se le vigiló más. O sea, salieron los directivos de la previsora, entró la superintendencia del banco con una relación muy estrecha con el Banco Central para manejarlo. ¿Esto en qué año fue? Esto fue en el año 77, 78. Raúl Guerrero fue el superintendente de bancos que ayudó para la liquidación para la liquidación parcial. Nunca se liquidó, porque nunca se liquidó. Fue cada vez mejorando y después lo que se hizo es, viendo que la previsora estaba subiendo muy bien, decidieron el sector privado decir, nos tomemos la previsora nuevamente. Entonces compremos la previsora. La idea era, la idea era ver la posibilidad de crear una institución en la previsora. Nosotros teníamos la idea de crear una institución privada, pero con un criterio diferente. Técnicamente bien manejada, que maneje muy bien los riesgos, que no manejaban aquí los riesgos, porque los banqueros nuestros siempre fueron limitaditos. Este Entonces, señor Raúl Guerrero, disculpa la ignorancia, ¿es pariente de los que después hicieron cargo de la previsora al final de sus días, a finales de los 90 o no? Nada que ver. no, nada que ver. Ya. Raúl Guerrero su padre fue gerente del Banco de Fomento, un tipo valioso y conocía de banca porque fue funcionario del Citibank. En el Citibank fue la escuela de los banqueros aquí en el Ecuador, ¿no? Y Raúl trabajó ahí. Raúl era muy amigo mío, un año más en la universidad. Éramos muy amigos, teníamos relación muy estrecha. Y cuando yo estuve, me nombraron a mi gerente, yo le llevé como asesor mío en el Banco Central, estuvo trabajando conmigo. Y cuando hubo ya el problema de la previsora, se le nombró a Raúl Guerrero superintendente de bancos. Entonces él entró con una visión totalmente diferente. Entonces él le levantó a la previsora. Él le levantó a la previsora de lo que estaba mal, comenzó él a controlar mejor los riesgos y a manejar muy bien la Pero ya previsora. era, la previsora estaba en manos del gobierno, ya no estaba en manos del grupo ICASA, digamos, y No, 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 pertenencia. la previsora estaba en manos de Raúl. El Raúl con la superintendencia de bancos manejaron la previsora. Pero en todo ese tiempo, la previsora estuvo manejado, más diría yo, por el caso de Raúl, gente experta. ¿Y qué Estuvieron pasó con gente. los demás bancos? Los demás bancos, el mero hecho de que la previsora se redujo como se redujo, fue un gran beneficio para ellos. Entonces fueron creciendo los bancos y además con esta política de apertura de los medios de pago del crédito del Banco Central que se expandía y se expandía generando actividad económica, porque eso es lo que hacía el Banco Central, generaba actividad económica productiva, eso les benefició a los bancos, todos se beneficiaron. Es decir, me parece que es una lección importantísima. Un banco central heterodoxo, ¿no es cierto? Independientemente de cuáles puedan ser los actores involucrados, digamos, los intereses creados, toda esa cuestión. La lección de este periodo muestra claramente que un banco central heterodoxo, en la medida en que tenga una preocupación sobre el funcionamiento integral de la sociedad, incluyendo los sectores populares, puede permitir, ¿no es cierto?, que la situación de un banco que llegó a tener hasta el 70% de los agregados bancarios en su momento, ¿no es cierto?, y que tenía una concentración del poder económico y político, empieza a tambalearse y no solamente que se puede recuperar ese banco, sino que se evita que se convierta en un riesgo sistémico. Y más aún, los problemas de ese banco, en lugar de contagiar a los demás bancos, como pasó después, ¿no es cierto? Y como probablemente esté pasando ahorita en los Estados Unidos, como está pasando ahorita a nivel mundial,
pueda convertirse, ¿no es cierto? La crisis de un banco pueda convertirse en oportunidad para los otros bancos. Si es que hay una política monetaria, financiera, alternativa, heterodoxa, que piense en el país y no en los intereses de un grupo reducido. Así es. Eso permitió que en la década de los 70, al final de los 70, la banca crezca a niveles nunca antes registrados, ¿no? Con crecimientos que superaban el 40% del crédito bancario. Y allí Mira, no hubo éxodo, no hubo suicidios, no hubo no hubo congelación de nada. depósitos. Ahí lo que hubo es un crecimiento sustancial de la economía y no hubo inflación. La inflación fue bajando la inflación. Se controló la inflación, todo iba muy bien. La parte económica, la parte social, todo fue muy bien, muy bien. Todo aplaudido. Pedro, yo quiero decirte una cosa que aunque sea individual, es una cosa que tenga que ver conmigo. Pero a mí me hicieron un homenaje al finalizar mi trabajo. Yo renuncié, a mí me pidió el presidente Roldós que continuara. Yo le dije, mira, no voy a continuar, porque Osvaldo Hurtado trabajó conmigo en la Universidad Católica, él fue subdecano de Economía, y yo tuve un problema con él, y él salió de la Facultad de Economía. Entonces yo no tengo una buena relación con él. Él es del vicepresidente del Ecuador, entonces yo no puedo estar. Conoce lo que tú me estás ofreciendo, porque me decía que no salga del banco. Le digo, déjame yo, renuncio, y si tú quieres, después me llamas para que yo colabore contigo. Porque yo le hablé mucho de estas cosas que hacía y él estaba impresionado y decía, yo quiero que tú sigas. Mira que yo salí del Banco Central, fui a trabajar en el comercio, había en, fui gerente del comercio, ganando mucho más de lo que ganaba en el Banco Central. Y me llamó a mí Roldós para ofrecerme el Ministerio de Finanzas. Un día domingo me fueron a ver a mí en la oficina pequeña que yo tenía y me llevaron al palacio. Cuando al principio Y estaba en el Ministerio de Finanzas otro banquero, ¿no? Fernando Aspiazu del Banco del Progreso. cuando estaba de gerente del banco, del ministro de Finanzas, Mauricio, Mauricio Dávalos del Banco Central y León Roldós, presidente de la Junta Monetaria, y Fernando Aspiazu, seminario de ministro de Finanzas. no me acuerdo quién era ministro de Finanzas. Después fue Rodrigo Paz, si no me acuerdo mal. Bueno, pero verás, me llamaron y yo en principio acepté. Dije, sí, yo acepto. Una semana antes de que muera Roldós, güey. Pero como había problemas en el comercio, no pude salir yo. Entonces le dije, ve, discúlpame, no acepto ahora, pero en el futuro me llamas y yo arreglo estas cosas y puedo volver. Entonces tenía digamos, eh, estamos hablando de y lo que te digo que fue una política, yo no diría heterodoxa, que fue una política monetaria clásica como se debe llevar la política monetaria. La política Pero monetaria bueno, a no mí me puede. puedes decir eso, pero diles eso a los actuales, dile eso, por ejemplo, a Abelardo Pachano, el de ahora, porque el de 1982 puede estar de acuerdo. Dile eso a los actuales gerentes del Banco Central, diles eso a Alberto Dajic, dile eso a Carlos Julio Emanuel, dile eso a Alberto Acosta, dile eso, y vas a darte cuenta de que el ambiente ideológico, la mayoría de las facultades de economía, la mayoría de los estudiantes de economía, pero también ha calado muy profundamente en la mentalidad del ciudadano común y corriente, que tiene una idea muy estrecha de lo que puede ser un banco central, ¿no? Mira, yo no sé, pero todos ellos, el pensamiento económico tradicional, que es el que ha manejado en la información económica, no tienen idea de monetaria, no saben la importancia que tiene monetaria. Y mira, han habido casos, yo te voy a decir una cuestión. Yo fui uno de los pocos que estuve de acuerdo
con la política de Correa en el sentido de usar la reserva monetaria para financiarse el Pecado, déficit fiscal. pecado mortal, pecado mortal. Eso no es pecado fiscal. Si tú te pones a pensar que en los primeros años que tú estabas hablando, en los 30, el Ecuador estuvo afectado por la crisis internacional. Claro, El Ecuador, el Banco de Inglaterra es algo que nadie sabe, pero yo también investigué en los archivos del Banco Central. En septiembre de 1931, el Banco de Inglaterra se quedó con nuestro oro físico, nos hizo el corralito. No son los argentinos, los porteños los que se inventaron el corralito, sino el prestigioso Banco de Inglaterra que se dijo, estamos en crisis y no puedo devolverles, y nos devolvieron en 1949 con libras esterlinas devaluadas e inconvertibles, o sea que no podíamos utilizar en ninguna otra parte que no sea ahí. Entonces, el Banco Central tuvo que, los economistas del Banco Central, yo creo que es muy importante eso, ¿no? En cada crisis, este grupo de economistas que hay de todo, ¿no? Que hay de todo. Así como hay gente con una visión de país, hay gente que responde más de intereses de ciertos banqueros, pero los del Banco Central, ¿no es cierto?, empezaron a inventar en los años 30, y también yo me acuerdo, yo entré al Banco Central en el 83, cuando había una crisis de divisas, pero terrible, y eran unos operativos, yo me sentía tan orgulloso, aprendí tanto, ¿no es cierto?, con la gente de las ventanillas, tratando de hacer que alcancen las divisas para que la gente tenga para la cuestión de las medicinas, no solamente para las grandes empresas, es decir, haciendo una especie en ese entonces no había computadoras, ¿no? Eso de ahí era a grito pelado habían en el mezanine, me acuerdo que se hacían unos grandes operativos para poder lograr que las divisas alcance para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante ubicar que aquí en el Ecuador hubo pensamiento económico, hubo creación no solamente de una práctica, ¿no es cierto?, una práctica muy eficaz, sino también de una teoría que estaba detrás de esa práctica en términos implícitos, ¿no? Entonces yo creo que es mira, fundamental esto que tú dices, el hecho de que el Banco Central no puede basarse en un mundo ideal y en las doctrinas que vienen del norte, sino que tiene que aterrizar en los problemas del país y peor aún cuando se nos vienen crisis. yo te decía, ve, el asunto de neurología y medicina, que es algo muy específico en medicina. No puede un médico operar de la cabeza. Lo que sí puede un economista ser gerente del Banco Central, sin saber nada de monetario. Y opinar sin saber qué es lo que pasa. Y es lo que pasó lamentablemente. La parte, el Banco Central dejó de enviar gente al exterior. Vos eres uno de los pocos que al último te beneficiaron de una beca del Banco Central. Pero no hubo gente que vaya después generando esta fuente de conocimientos que el Banco Central tenía. Entonces, vos eres, creo, uno de los últimos, ¿no? Bueno, Becado por el Banco. han habido algunos, ¿no? Yo fui de la camada, digamos, han habido unos pocos PhDs que vinieron de los Estados Unidos, pero lastimosamente van a universidades muy ortodoxas, ¿no? Pero ¿quiénes, por ejemplo, estuvieron ahí? Bueno, estuvo Wilson Pérez, han estado, yo no recuerdo algunos, hay algunos nombres, ¿no? Que sí hubieron algunas becas del Banco Central, eran muy restrictos porque en mi época, si regresabas, tenías que pagar 4 veces, 3 veces lo que te habían prestado de la beca. Entonces yo estaba encadenado al Banco Central con el sueldo que me den por 12 años, imagínate. Después cambió una ley Yo, con Correa y todo eso. yo Pero lo que también. es importante, me parece, es ubicar en tu época, ¿no es cierto? Independientemente de dónde fuiste. Yo me acuerdo que cuando fueron los 50 años del Banco Central, había una publicación, tú trajiste a gente como Jaime Minsky. O Así sea, es. ahorita en el Banco Central eso es absolutamente, absolutamente imposible. Es No, decir, no. alguien que no esté en la ortodoxia más sectaria, ¿no es cierto? Está absolutamente vetado, es un tabú en el Banco Central, no se lo puede no solamente traer, sino no se lo puede leer. Mira, yo traje gente muy valiosa, David Félix, David Félix. Paul Davidson. Paul Davidson, gente muy importante que eran profesores estrellas en los Estados Unidos.
Todos En ellos, mis, por si acaso, a nuestra audiencia son de distintas expresiones del espectro post-keynesiano, ¿no? Paul Davidson, yo tuve el gusto de conocerle y bueno, yo tuve la posibilidad de disfrutar, digamos, de su sabiduría, porque como sabía que iba a venir acá, me puse a estudiar, pero a detalle y le estuve acribillando con preguntas así muy específicas. Entonces tuve una tutoría personalizada con Paul Davidson y luego él y su señora tuvieron la gentileza de tratarme con mucha deferencia en algunas veces que nos encontrábamos afuera. Entonces yo creo que es muy importante este flujo de ideas, que lastimosamente en el país se ha perdido, ¿no? mira, Paul Davidson es uno de los economistas keynesianos, de los nuevos keynesianos, porque una cosa son los Keynes de Samuelson y otros son estos. Son Estos, post-keynesianos, post-keynesianos, sí. post-keynesianos. Este es un tipo de la escuela más acorde con Jaime Minsky, Sí, Paul y Davidson, con John Robinson, ¿no? y claro, con David Félix que te estoy contando, con gente como Vernon, eran gente que se movían muy bien, muy apreciados a nivel Vernon internacional, Smith. ¿no? Muy apreciados y muy valiosos. Entonces, ellos vinieron, claro, acá. Para mí fue una satisfacción enorme, pero en realidad, te digo, se hicieron cosas muy importantes, creo yo. Aquí hubo han habido excepciones, ¿no? Se lo trajo a Stiglitz justo antes de que gane el premio Nobel y tuvo que regresar justo después. Y precisamente, acuérdate que, pues yo te comprometo porque se nos está acabando el tiempo, yo te comprometo porque tenemos que continuar en otra sesión. Nos falta toda tu experiencia cuando fuiste ministro de Finanzas de Febres Cordero, pero lo más importante quisiéramos conversar porque creo que el país tiene que estar alerta y prevenir, ¿no es cierto?, antes que lamentar todo el tema que llevó a la crisis de finales de los años 90 y las lecciones que tuvimos respecto a cómo evitar las crisis. Porque buena parte de la regulación prudencial que se hizo en el año 2000, inclusive con el reconocimiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, ¿no es cierto?, fue desmantelada, y como por ejemplo el tema de los créditos vinculados, la desregulación financiera y toda esa situación. Entonces tenemos que, probablemente tengamos diferencias, pero yo creo que es importante discutir despacito. Pero yo quisiera ubicar, ¿no es cierto?, gente como Stiglitz vino acá, ¿no es cierto?, y dejó claramente ubicados una serie de elementos, porque Stiglitz no es de los post-keynesianos. Stiglitz es de los nuevos keynesianos, que es una continuación de Samuelson, ¿no es cierto?, a otros niveles con un aparato matemático mucho más sofisticado. Pero el premio Nobel, él vino antes de ser que le den el premio Nobel y vino también después de que le den el premio Nobel, ¿no es cierto? Y uno de los elementos más importantes que él hacía referencia cuando yo le contaba precisamente de esta historia institucional del Banco Central, él estaba muy contento y decía, bueno, hacia allá es donde tiene que dirigirse, ¿no es cierto?, el país, hacia allá, pero no hacia lo que te exigen los economistas más cuadrados del Fondo Monetario y algunos del Banco Mundial que se han quedado después de que yo salí, decía él, ¿no? Sí, oye, no, sí, muy interesante lo que estás hablando, para mí encantado. Lo que sí te quiero decir es que nunca dejé de pensar ideológicamente diferente a lo que tuve en el banco. Eso. Eso te digo, es una cosa que siempre lo he hecho y lo estoy haciendo ahora y he tenido problemas por la forma como yo pienso. Yo creo que es muy importante, Rodrigo, inclusive y aquí hay una cantidad de detalles técnicos que habrá que irlos discutiendo, pero tú has dado unas referencias que son muy importantes. A ver, los fondos financieros, las operaciones sui generis, la ley general de banca, ¿no?, que lo hizo Triffin, la ley de cambios internacionales, la regulación prudencial en términos del manejo cuidadoso, separado de la banca y no la banca universal en la que total liberalización del asunto. Una cosa que no hemos hablado es del hecho de que los bancos no podían fugar capitales, pues ahora son un sifón por el que se va toda la plata afuera.
sin ningún tipo de control, lo cual da inclusive posibilidades de lavado. Pero en ese entonces, ¿no es cierto?, uno de los instrumentos fundamentales al que hacías referencia era que las exportaciones tenían que entregar los dólares a los bancos, tenían que internarse aquí al país. Con lo cual, ¿no es cierto?, se podía tener una planificación en términos del manejo de la liquidez, de la política monetaria, de la política crediticia. Yo quisiera, no sé si podemos redondear, ¿no es cierto?, con estos últimos 10 minutitos que pudieras hacer una comparación así muy gruesa, porque yo te quisiera molestar en una segunda sesión en la que puedas ir más en detalle, pero quisiera que hagamos un contraste entre esa experiencia de banca de los años 70, de regulación como autoridad que tuviste en los años 70, con lo que está pasando ahorita y cuáles son las principales preocupaciones que deberíamos tratar en esta segunda sesión que tuviésemos. Mira, lo que está pasando es totalmente diferente. Primero, yo diría que la superintendencia de bancos dio un retroceso total. Ahora es libre juego. Más bien, todas las regulaciones que se hacen son hechas en el sector bancario. Son ellos los que están manejando la regulación monetaria. Por eso el Ecuador tiene en este momento la tasa de interés real más alta en el mundo. ¿Cómo te puedes imaginar que con semejante inflación el Ecuador tenga tasas de interés del 24, del 23, del 21? ¿Qué, Es qué, absurdo. qué operación productiva real puede sostenerse, puede prosperar en esas condiciones si tiene que pagar esas tasas tan Imposible, brutales? imposible, imposible. Entonces, eh, eso es otro de los problemas que está generando que la economía se vaya achicando, pierda potencial. Y ahora yo le veo a la economía ecuatoriana con problemas sumamente graves, mucho más graves que los que ocurrieron en época de Maguad, ¿no? Yo le veo Este es como... un tema muy, muy importante. Yo creo que es una alerta para todos los políticos, ¿no es cierto?, que hablan, están insultándose todos contra todos y están dejando que la situación se complique y se deteriore de manera tan acelerada en escenarios que están totalmente ausentes del debate nacional, como el que mencionas. Mira que prácticamente yo te diría que los bancos ahora que están manejados están seriamente preocupados porque no tienen liquidez. Nunca se ha llegado a unos activos con tantos riesgos como los que hay ahora. Ahora yo diría que no hay liquidez. Hasta la propia liquidez que ellos llaman es una liquidez contaminada. Los activos de los bancos están contaminados y los banqueros saben que hay esa contaminación. Cuando tú quieres vender un crédito en la banca, cada vez vale menos. Son activos contaminados. Hasta los bonos que tienen del gobierno son contaminados. Porque tú no puedes vender en el mercado un bono que tiene ahora que vale 100. En el mercado no le puedes vender a 100. Entonces, la calidad de los activos del sector financiero se ha empeorado y nadie habla de eso. Pero los que sí sienten la, la deficiencia de estos activos son los actuales dirigentes que están manejando los bancos. Ellos saben que están cargados de una institución con una liquidez que no es la liquidez que ellos dicen. Ellos saben cuánto vale esa liquidez, cuánto valen sus activos. Entonces hay un problema gravísimo que antes nunca hemos tenido. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en ese trabajo conjunto que hacen del EPS, dijeron que los activos en el Ecuador son terriblemente negativos, los activos financieros. Esto es muy grave. Están contaminados. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Dice. Y hay que mejorar la calidad de los activos. Y la mejora de la calidad de los activos no es dando crédito sin tomar en cuenta la actividad económica. Claro, ¿cómo puede sostenerse unas ganancias récord año tras año cuando el país se está contrayendo, cuando la actividad productiva está pero en soletas? Esas ganancias son en el aire, Pedro.
Esas ganancias, si vos analizas y ves que a los bancos les faltan provisiones, esas ganancias, las provisiones deben cubrir la cartera improductiva y no cubren aquí. Como no, al momento que tú tienes provisiones, bajas las utilidades, entonces le está permitiendo que no mantener provisiones para generar utilidades. Y esto es un tema mucho más grave porque una de las mutilaciones más significativas que significa la dolarización, que implica la dolarización, es el hecho de que el Banco Central no puede, no tiene recursos como para ayudar a con un crédito de emergencia como el que hacías referencia en el caso del Banco La Previsora. Ahora, ¿no es cierto?, debería fortalecerse rápidamente y esto debería ser una tarea tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero también de las autoridades del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, el Fondo de Liquidez y el Fondo de Garantías. Pero mira lo que tú estabas diciendo ahorita. El Banco Central no tiene capacidad de financiar. Eso es lo que dicen los ortodoxos. Va a ser muy interesante que sigamos hablando. Bueno, conversamos. Te digo, no es así, no es así. Al comienzo el presidente Noboa comenzó a adoptar políticas de expansión raras para estos. Se quedaron callados, no sabían qué hacer. Porque comenzó, por ejemplo, el gobierno de Noboa comenzó a refinanciar la deuda pública con el Banco Central. Y es un refinanciamiento pública del Banco Central. El Banco Central vendió oro Claro. para generar utilidades y darle al gobierno. Y ahí Entonces, está el el tema banco, de lo de Milei, ¿no? O sea, que se ve que no es solamente acá, esto es una agenda internacional. sí, sí. Es muy interesante. Vamos a tener tiempo para hablar de estas cosas. Bueno, te agradezco muchísimo, Rodrigo. Me dices nomás cuándo podemos hacer la segunda parte de esta conversación y si es que es necesario una tercera, yo estoy encantado. Yo, por supuesto, muy honrado de poder tener como directo amigo, con todas nuestras diferencias, y la más grave, que siga siendo hincha del Deportivo Quito. Ya no hay el Deportivo Quito pendiente. Un abrazo, hombre. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.